Bien, este es el contenido teórico que corresponde en lo que ustedes tienen en el aula, a la unidad 5, variables aleatorias continuas y distribuciones de probabilidad. Como les anticipaba, nosotros vamos a trabajar con la distribución de probabilidad, que es la más importante en la estadística, que es la distribución normal. Que bueno, para tener esa distribución, la variable tiene que ser aleatoria continua. En la unidad anterior que hemos trabajado, variables aleatorias discretas, una distribución en particular, y además vimos binomial y Poisson. Bueno, acá vamos a trabajar con una sola. La particular que vamos a ver es distribución normal. Podemos ver otras, por ejemplo, distribución exponencial, distribución uniforme, pero en este curso nos vamos a limitar a la distribución normal. Entonces, este recuadro, fíjense que también lo tienen en la diapositiva del material anterior, cuando una variable aleatoria, cuando la asignamos a una función, en verdad es una función que le asignamos a cada elemento de nuestro espacio muestral un número real. Esta primera parte, cuando es discreta la variable, habíamos dicho cuando el conjunto era finito o infinito numerable, que lo podíamos vincular, por ejemplo, a los números enteros, ¿sí? O a los números naturales. En cambio, cuando era continua, lo podemos asociar a los números reales. ¿Recuerdan el gráfico que usábamos para representar una variable continua? Cuando vimos estadística descriptiva. Cuando veíamos una variable discreta, era el gráfico de bastones. Y cuando la variable era continua, Puede ser el histograma. bien, muy bien, el histograma. Entonces, el histograma lo usábamos cuando estábamos trabajando con una muestra de una variable continua. Fíjense, bueno, está como invertido en forma. Ahora voy a las diapositivas anteriores. Pero el histograma, lo que está representado es aquí. Este es el histograma, ¿sí? Donde teníamos nuestro eje y hacíamos barras, pero que iban pegadas porque armábamos intervalos de clase, ¿se acuerdan? Y lo que quiere mostrarnos esto es que acá estaríamos en la situación de una muestra. ¿Y qué pasa? A medida que yo aumento el tamaño de la muestra, o sea, el n, si yo aumento el tamaño de la muestra, acá por ejemplo el tamaño de la muestra vale 30, acá vale 100, acá vale 5000, lo que va pasando es que los intervalos se hacen cada vez más pequeños y más intervalos. Menor amplitud y más cantidad de intervalos. Más cantidad de intervalos. Hasta llega un momento que se arma una curva. Esta curva, que esto lo trabajamos cuando la variable es continua, se llama función de densidad. Entonces, nosotros lo que vamos a aprender es a calcular probabilidades. Por ejemplo, yo quiero calcular esta probabilidad, que es el área que se encuentra debajo de esa curva. O quiero calcular toda esta probabilidad, por ejemplo. Entonces, si yo les quiero hacer algo un poco genérico, diríamos, cuando n tiende a infinito, es decir, salgo de la muestra y me voy a la población, el histograma que estábamos trabajando en una muestra, ahora lo vamos a transformar, mejor dicho, en una función de densidad. Lo que es una función de densidad es una curva. Ahí tiene una forma de campana, pero la curva podría ser esta puede ser la función de densidad. La vamos a llamar f de x.
a lo mejor van a calcular cuál es la probabilidad de que, acá tengo en el eje X mi variable, la probabilidad de que la variable sea menor al número 2, por ejemplo. Entonces tendrían que calcular el área que se encuentra debajo de esta curva, que sea menor a 2. ¿Sí? En eso es un poco la idea general de lo que vamos a trabajar aquí. Bueno, acá hay un ejemplo de una variable aleatoria que es continua, tiempo que transcurre hasta que una componente elegida al azar falla. Recuerden que el tiempo, bueno, acá no está ni especificado si es en minutos, horas, pero bueno, es tiempo. Cuando estamos hablando de tiempo, o de área, o longitud, peso, recuerden que asociábamos a una variable que era continua, donde el recorrido de esta variable, el recorrido son los valores que puede asumir la variable, es de 0 a infinito. Y acá simplemente tenemos una introducción, más bien, a lo que es una variable aleatoria continua, que es el gráfico que yo les hice recién. Como comenta acá, tenemos una cantidad de datos pequeña, o sea, un tamaño muestral. Entonces realizamos el histograma, que es el gráfico correspondiente para una variable aleatoria continua. Ahora, si nosotros nos situamos en el caso de que ese n se hace muy, muy, muy grande, y vamos a trabajar con la población, ese histograma lo que hace es se suaviza y llega a conformar una curva. Y esa curva la llamamos curva de densidad. ¿Sí? Eso es lo que tienen acá a modo de gráfico. Bueno, f de x es la función de densidad, o sea, la función va a tener un nombre. Ahora, ¿qué dice acá? ¿Qué es lo que no quiero que se preocupen? Se los digo con otras palabras. Porque este símbolo, si alguien lo puede conocer, significa integral. ¿Sí? Pero nosotros no vamos a trabajar con integrales, ¿sí? Y no lo tienen que saber tampoco. ¿Qué quiere decir? Imagínense que yo tengo una variable, como decía recién, el tiempo, hasta que una componente falla, y esta, por eso una curva cualquiera, esta sería la función. ¿Qué quiere decir este primer ítem? Que la función es positiva. Fíjense que la función no toma valores por debajo, imágenes negativas, ¿sí? Porque acá quiere tener probabilidades, y las probabilidades son positivas. Entonces, la función es positiva. Después, ¿qué dice? Que el área, el segundo renglón quiere decir, ¿esto qué quiere decir? El área bajo la curva, es igual a 1, es la condición de cierre. Por eso es como el área calculada de menos infinito a más infinito. Toda el área que yo puedo establecer acá me va a dar 1. Entonces la probabilidad de que la variable x se encuentre entre menos infinito e infinito también va a ser 1. Es como cuando ustedes tenían el histograma, el área bajo el histograma era de 1 también. El área del histograma era de 1. Bueno, acá lo mismo. El área bajo la curva es de 1. Y acá, en este tercer ítem, lo que nos está diciendo que la probabilidad de que la variable que yo estoy estudiando se encuentre entre dos valores, por ejemplo, A y B, es el área que está comprendida entre A y B. Está la proporción, o la probabilidad, de que la variable se encuentre entre A y B. Se resuelve mediante integrales, porque la integral lo que hace es calcular el área, ¿sí? Pero a esto no le den importancia, chicos, ¿sí? Al símbolo integral. No se la compliquen porque no lo vamos a
A ver. Hola, lo que se van sumando, chicos. Entonces, ¿qué tienen que saber? Que la función es siempre positiva, que por condición de cierre el área bajo la curva es 1, y la probabilidad que vamos a calcular, por ejemplo, que esté entre dos valores, va a ser el área comprendida entre esos dos valores. Yo también podría preguntarles, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que... A mí me interesa la probabilidad de que la variable X que yo estoy estudiando sea mayor a A. Bueno, ustedes si se ponen en el gráfico, lo que tendrían que calcular sería la probabilidad de que la variable sea superior a A, o sea, toda esta área. También se puede preguntar menor a A. Y menor a A y mayor a A, si por ejemplo esta área es 0,70, la probabilidad de que la variable sea menor a A va a ser 0,30. ¿Sí? Porque el área bajo la curva que estemos evaluando es de 1, por la condición de cierre. Bien, con F mayúscula, F va a ser nuestra función. F mayúscula va a ser la función de la distribución, pero acumulada, como hemos trabajado hasta ahora. F mayúscula acumulada. ¿Y qué quiere decir acumulada? Si yo, por ejemplo, vuelvo a hacer el boceto, que tengo acá mi variable X, y acá tengo una curva. Esta es la función. Y yo quiero, bueno, recién lo dije, sin querer, pero si yo dije recién, si acá tengo un valor A, que es un valor de la variable X, y si yo digo la probabilidad de que la variable X sea a lo sumo A. Esta es una probabilidad acumulada porque acumulo hasta este valor. Esto es lo que tiene escrito acá. Probabilidad de que X sea menor o igual a X. Lo pueden escribir así o con la F mayúscula. En este caso, acumulo hasta el valor A. Y la probabilidad acumulada va de 0 a 1. Eso lo mismo pasaba con la acumulada, cuando veíamos las frecuencias relativas en una muestra. La sumatoria de las frecuencias relativas en una muestra daba 1. Ya estoy, les comento. Vieron que yo les estoy hablando de área bajo una curva, que eso es la manera que vamos a calcular probabilidad. Si yo les pregunto, ¿cuál sería el área que hay en un punto? ¿Hay área en un punto? No estoy marcando una zona. Yo les preguntaría cuál es la probabilidad de que X sea igual a... Como no hay área en un punto, la probabilidad puntual porque estoy marcando igual, cuando la variable es una variable aleatoria continua, es igual a 0. Entonces, decir la probabilidad de que X sea menor o igual a A es lo mismo que decir la probabilidad de X sea menor a A. Lo mismo va a pasar con el mayor, igual y mayor. ¿Por qué? Porque con el igual a A no me está sumando probabilidad. Entonces ustedes, cuando la variable, pero cuidado, es continua, que pongan el igual o que no pongan el igual es lo mismo. No se va a ver afectada la probabilidad. La probabilidad puntual es igual a 0. No hay área. Bien, bueno, ahora vamos a estudiar, como hicimos en variable aleatoria discreta, parámetros. Los parámetros que vamos a estudiar son 2. La esperanza matemática,
que era el promedio poblacional. O sea, estos serían, vamos a pedirlo acá arriba, parámetros. Recuerden que los parámetros eran medidas calculadas, medidas que me resumen información de la población. Parámetros. Los parámetros que vamos a ver en esta unidad, al igual que en la anterior, es la esperanza matemática o promedio poblacional, que lo podemos representar de esta manera, o con la letra griega mu, y el desvío poblacional o sigma. Bueno, recuerden que también acá tienen la varianza poblacional, que es el desvío elevado al cuadrado, ¿no? Sigma al cuadrado. Pero básicamente son estos los dos parámetros que vamos a trabajar. Entonces ustedes cuando trabajen en cualquier distribución, esos parámetros los tienen que saber. Ya sea si tengo una variable aleatoria discreta, estoy en situación de binomial, estoy en situación de Poisson, estoy en una distribución que no tiene ningún nombre en particular, o estoy en la situación de la distribución que vamos a ver justamente en este material. Bueno, acá lo que hace es, la esperanza es mu. Como les dije, ustedes no van a resolver integrales, así que no se preocupen por este símbolo. Pero fíjense que si ustedes lo comparan con la esperanza, cuando lo hacíamos para la variable discreta, cuando yo tengo una variable discreta, la variable aleatoria discreta, la esperanza de una variable era la sumatoria, sumábamos, acá calculamos área, por eso integral, de cada valor de la variable, por su probabilidad puntual. Bueno, en vez de acá probabilidad puntual vamos a hablar de función de densidad. Pero esta fórmula tampoco es necesario que la sepan. Pero fíjense que esto es para variable aleatoria continua. Como en variable aleatoria continua vamos a trabajar con áreas, vamos a hacer referencia a integrales. En cambio, en variable aleatoria discreta, sumatoria. Pero bueno, se los marco para que piensen que no estamos tan ajenos a lo que hemos visto. Pero no tienen que saber integrales ni las fórmulas. Simplemente la esperanza matemática sepan que es el promedio poblacional, o la media poblacional. Y bueno, y también tenemos que, otro parámetro a estudiar, la varianza poblacional o el desvío poblacional. El desvío ya saben que es la raíz cuadrada de la varianza. Acá me quedó, esto va en subíndice, iría como acá, sigma de x. Y la varianza la pueden representar con la b larga o sigma al cuadrado. Y acá tienen la fórmula de la varianza, que fíjense que hace la diferencia entre ¿quién? Cada valor de la variable. Tampoco la tienen que saber la fórmula, pero para que vean nomás. La diferencia de cada observación menos ¿quién? Este es el promedio. Promedio poblacional, dijimos mu o esperanza de x. A esas diferencias la elevamos al cuadrado. Y acá lo haríamos multiplicado por la función de densidad. Eso es porque la variable es continua. Si la variable es discreta, nosotros hacíamos sumatoria de cada valor de la variable. No cada valor, sí, cada valor que va tomando la variable, cada una de las observaciones, le restamos en la media, esas diferencias las elevamos al cuadrado, y acá lo que hacíamos, en vez de la función de densidad, poníamos la probabilidad puntual. Pero bueno, es para que tengan un paralelo nada más entre variable aleatoria continua y discreta. Y en cuanto a la definición, como se puede decir variancia o varianza, ¿sí? Eso como siempre, depende del material bibliográfico con el cual trabajen, lo que significa un promedio, lo que significa un desvío, el que venimos trabajando desde comienzos de la materia, ¿sí? Ahora, nosotros no vamos, como les dije, no vamos a trabajar con ese símbolo que se llama integral para calcular probabilidades.
Entonces, vamos directamente a trabajar con la distribución de probabilidad más importante correspondiente a una variable aleatoria continua, que es la distribución más importante de la estadística. Y esa distribución se llama distribución de probabilidad normal. ¿Y por qué se llama normal o campana de Gauss? Porque justamente la forma que tiene es de una campana. ¿Y por qué también normal? Porque en las situaciones cotidianas de la vida es una distribución que aparece muchísimo, ¿sí? Entonces, por eso es una distribución, también digo que se utiliza demasiado, porque muchas, variables que sean continuas tienen ese tipo de comportamiento. Bien. Es el modelo más importante, chicos. Distribución normal la tienen que saber, ¿sí? Ahora, acá hay algunos ítems que le marca de por qué es relevante. En el primer ítem lo que hace mención es a ejemplos, los cuales después se obtienen distribuciones normales. Dice frecuencias observadas de muchas medidas, que sean correspondientes a variables continuas, y ahí da ejemplos de la vida, tienen una característica normal. Bueno, se usa también para aproximar otras distribuciones, aunque esto ya teniendo una aplicación y demás, no lo usamos para aproximar, pero bueno, en unos años anteriores se usaba más. Y bueno, si nosotros daríamos lo que es suma de variables, tendríamos que o hacer inferencia estadística. ¿Qué inferencia estadística? Tratar de estimar, por ejemplo, un promedio poblacional, necesitamos de la distribución normal. Pero bueno, este último punto nosotros no lo trabajamos porque hasta acá llega el curso, ¿sí? La parte de inferencia es la parte que cierra el círculo de la estadística. Bueno, ¿qué características tiene esta distribución tan importante? Es una distribución correspondiente a una variable continua, que también les dije se llama campana de Gauss. Tiene justamente forma de campana. Y acá tengo mi variable X. Es una distribución que, bueno, no me va a salir muy bien, pero esta sería la función de densidad de la distribución normal. Tiene una forma de campana, es simétrica, está centrada en el promedio. Después está determinada por su promedio y su desvío. Bueno, por su promedio, un promedio y un desvío, bueno, es un sigma eso, me definen una distribución normal, pero eso lo vemos luego. El desvío, en verdad, es esta longitud, que es un punto que se le llama punto de inflexión que hace la curva. Pero bueno, tampoco es necesario que sepan que es punto de inflexión. La cuestión es que ustedes teniendo un promedio poblacional y un desvío poblacional pueden definir diferentes distribuciones que se comporten normal. Tiende a infinito, fíjense que tiende a infinito hacia menos infinito y hacia más infinito, tiende al eje, es como que se acerca mucho, pero no lo toca. Por eso se dice que el eje X, el eje de la variable, es como una asíntota. No es una curva que termina así, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en vez de ser así, no, es asintótica. Se acerca al eje X, tanto por valores muy grandes o muy pequeños, pero no llega a tocar. ¿Cuánto va a ser el área bajo esta curva? Y, como dijimos antes, por condición de cierre, esta es una función de densidad, nada más que es particular, porque se llama normal. El área bajo la curva va a ser de 1. Es decir, se cumple la condición de cierre. Siempre es positivo, o sea, todas las características que vimos antes, que sea positiva, que el área bajo la curva de 1,
Es decir, que la probabilidad asuma valores entre... La probabilidad de que la variable x asuma valores entre menos infinito e infinito va a ser 1. Esto quiere decir que el área bajo la curva es 1, condición de cierre. Después la probabilidad para calcular que esté entre dos valores, también lo podemos hacer. Que ustedes, yo lo miro gráficamente nomás ahora. Si yo marco, por ejemplo, acá A y acá marco el B, la probabilidad de que se encuentre entre A y B sería esta área que yo estoy marcando. La distribución normal es una de las más importantes y la función de densidad, la función que tiene, es muy complicada. Hasta es difícil de integrar. Algunos, hasta en software, es difícil de integrar. Así que menos que menos. Imagínense que ustedes podrían hacer integrales. Bueno, menos que menos. En normal no se hace, no se trabaja haciendo integrales. ¿Sí? Está presentada acá cuál es la función de densidad, para que sepan, esta es la función de densidad, pero no la tienen que aplicar. Bien. Acá, fíjense, el último párrafo dice, una probabilidad decreciente de encontrar valores de la variable o de la característica mientras más alejado del promedio se encuentren. Porque si yo les hago una gráfica de la distribución normal, por ejemplo así, yo les dije que estaba centrada en el promedio. O sea, está centrada en mu. A medida que yo me alejo del promedio, ya sea por valores muy chicos o valores muy grandes, las probabilidades son bajitas. Fíjense que el área que estoy marcando es bajita. En cambio, el área que tengo alrededor del promedio es mayor. ¿Sí? Esto hace referencia. Dice, se corresponde con una probabilidad decreciente de encontrar valores de la característica en estudio mientras más alejados del promedio estén. O sea, estoy más alejado en forma negativa o más alejado en forma positiva. Tengo muy poquita probabilidad de que el valor se encuentre acá o menor a ese valor. Bueno, acá tienen la gráfica, mucho más linda de la que yo hice. Fíjense, está centrada, esta campana está centrada en mu, que es valor central, la media. El desvío es el desvío, esta longitud. Lo que se marcó acá son dos desviaciones. Desviación típica, desviación estándar, es lo mismo. Esto es sigma, ¿sí? Y acá sería el valor de mu. Esta es una variable x cualquiera, ¿sí? Que está centrada en 2. ¿Qué quiere decir? En este ejemplo, el promedio vale 2. Pero tampoco sabemos qué estamos estudiando ni nada. Bueno, la función de densidad, recuerden que la función de densidad es la curva. La curva, en este caso, de una variable aleatoria continua que tiene distribución normal. Esta función es positiva, fíjense, siempre está por encima del eje X, es simétrica con respecto al promedio. Por ejemplo, si yo les preguntaría cuál es la probabilidad, sin saber nada de que la variable X que estoy estudiando sea menor a mu, o menor o igual, porque en una variable continua poner o no el igual es lo mismo, fíjense que si la distribución es simétrica y el área bajo la curva es 1, ¿a alguien se le ocurre cuánto puede llegar a ser la probabilidad acumulada hasta el promedio? ¿O menor o igual al promedio? 0,5. Exacto. O sea, esto es 0,5. No necesito ir a ninguna aplicación ni nada que me calcule. La probabilidad, tanto menor como mayor al promedio, es 0,5. ¿Sí? Porque es simétrica y el área bajo la curva es de 1. Entonces, si hubiese dicho, en vez de menor
o menor o igual, que es lo mismo, hubiese puesto el signo de mayor, también es 0,50. Recuerden que la probabilidad sigue siendo lo mismo, un valor entre 0 y 1, todo eso no varía. Bien. Bueno, un poco más de información de lo que le venía contando. El área bajo la curva es igual a 1, el 50%, por eso la probabilidad de que sea menor al promedio es 0,5, está a la derecha del promedio y el otro 50% a la izquierda del promedio. Entonces, no solamente el promedio es eje de simetría, es decir, la distribución no está centrada en el promedio, sino también, acá va a estar mu, ¿no? Moda, la moda poblacional, que es un parámetro que nosotros no... Este es el promedio poblacional, esta es la moda poblacional. Moda poblacional. La moda, ¿se acuerdan que era el valor de la variable que tenía mayor frecuencia? Y bueno, ¿dónde va a estar? Donde tengo la mayor altura de la curva. Y la mediana, no sé si se ve, mediana, bueno, mediana, esa sería la mediana poblacional. Mediana poblacional. Puse arriba. No, acá es poblacional. Moda poblacional, no sé. Moda poblacional. Estas dos serían poblacionales. Y acá también, bueno, este es el promedio, este sí lo tienen que saber, ¿no? Este es el que vamos a trabajar, promedio poblacional. O media poblacional. Lo que pasa, en particular, en la distribución normal, tanto el promedio como la mediana, como la moda, coinciden. Y es el eje de simetría de la función, porque fíjense que el eje que divide la distribución en dos partes iguales. Pero simplemente coinciden. Y la mediana, recuerden que era el valor de la variable que acumulaba justamente el 0,50. Dijimos, hasta el promedio vamos a tener un área de 0,50. Acá se me fue. Conocido el promedio y el desvío, tengo una curva. Yo cambio el promedio y el desvío puede ser igual, tengo otra curva. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener infinitas curvas que van a quedar definidas por el promedio y el desvío. Por ejemplo, yo les digo, tengo una variable x, para decir que tiene distribución normal, se hace este símbolo, como hacíamos en distribución binomial, distribución de Poisson, y normal escribimos n. Y los parámetros de la distribución van a ser el promedio poblacional y el desvío poblacional. Si yo, por ejemplo, les digo que la variable x tiene una distribución normal con promedio 10 y desvío 2, tengo una forma de la campana. Ahora les digo, la variable x sub 2 tiene distribución normal, también está centrada en 10, pero el desvío es de 3. Entonces la forma de la campana cambia. O x sub 3 tiene también distribución normal, el promedio ahora varía, es más grande, es 15, y el desvío es de 2. Y así puedo ir jugando con distintas combinaciones de mu y sigma para obtener cualquier curva normal específica. O sea, lo que tengo que conocer es el promedio poblacional y el desvío poblacional. Esto también lo que les comenté, fíjense en el último párrafo, la probabilidad de que la variable tenga un valor entre dos puntos cualesquiera es igual al área bajo la curva entre esos dos puntos. A ver, voy a la diapositiva anterior. Si yo quiero saber, por ejemplo, de esta variable x,
¿Cuál es la probabilidad de que la variable x se encuentre entre 0 y 1? Lo que me está diciendo es calcular el área que está bajo la curva en esos dos valores. Ustedes hasta ahora lo que me pueden decir, que esta probabilidad va a dar menor a 0,5. Porque 0,5 era el área hasta la media. Entonces, fíjense que esta área es mucho más chiquita que la mitad de la curva. No sé cuánto es. 0,20, no sé cuánto vale. Pero bueno, podemos calcular este tipo de probabilidades. Y también podemos, por ejemplo, calcular la probabilidad de que x sea mayor a 4, que sería esa área, o que esté entre 4 y 5, y la coto acá. Bien. Bueno, esta función, fíjense lo que es muy compleja, ni se la tienen que ni acordar, pero es la función que tiene justamente la curva normal. Lo que es importante que ustedes vean es que en la fórmula, que no la tienen que saber, ¿qué aparece? 1 dividido raíz de 2pi. Pi es un número, pero aparece el desvío. Después, por e, que es otro número, e elevado a el valor de la variable menos mu, esas diferencias al cuadrado, dividido. Es decir, en la fórmula, ¿qué aparece? El parámetro mu y sigma. Entonces, por eso, estos parámetros son los que corresponden a la variable que se distribuye normal. Acá, ¿cómo se lee esto? La variable aleatoria x, que es continua, tiene distribución normal con parámetros mu, que es promedio poblacional, y sigma, desvío poblacional. Y esta es la fórmula, pero no la tienen que saber ni la vamos a aplicar. Bueno, el desvío siempre tiene que ser mayor a 0, ¿no? Porque el desvío, recuerden que, si lo pensamos matemáticamente, es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Es simplemente a modo informativo. Ahora, esto sí es interesante, porque acá lo podemos marcar con diferentes colores. No me va a salir muy bien, pero bueno, imagínenlo. Voy a marcar esta acá. Tengo 3 curvas normales. Esta curva normal tiene este promedio, que lo llamamos sub 1, y un desvío 1. Entonces, está centrada en mu sub 1. ¿Eso lo ven, chicos? Que está centrada acá, este es el eje de simetría, de esa distribución que marqué en rosa. Sí. Bueno, ahora tenemos otra distribución. Vamos a marcar esta. Que si yo veo, tiene el mismo promedio. Está centrada también en el mismo valor, en mu sub 1. Pero el desvío no es igual. Esta es la forma de la que marqué en naranja. Fíjense, si yo les diría a ver qué diferencias notamos entre la curva naranja y la curva fucsia. Están centradas las dos en el mismo valor del promedio, que no sabemos cuánto es. Pongámosles 10. Pero ¿qué pasa con la curva naranja y la curva rosa? Cambia el desvío. ¿Cuál piensan que tiene mayor desvío? Mientras que el desvío era cuán dispersos se encuentran mis observaciones con respecto al promedio. Y la violeta. La violeta, la fucsia, para mí, bien. La violeta es más dispersa. Sí. Bien, esta, vamos a marcarla en el mismo color. Es decir, este desvío es mayor.
Porque fíjense que la forma de la curva es como más achatada, más aplanada. Entonces, el desvío sería este. Están más dispersos los datos, no están tan concentrados alrededor del promedio. En cambio, si yo quisiera marcar el desvío de la naranja, sería este. Este sería el sigma que lo marca sub 2, y este sería el sigma sub 1. Entonces, en la gráfica naranja, fíjense que los datos están más concentrados alrededor del promedio. En cambio, en la fucsia están más dispersos. ¿Se logra ver eso? Sí. Por eso acá dice que sigma sub 1 es mayor a sigma sub 2. Si es mayor el desvío de una distribución con respecto a otra, la curva, en este caso, como tiene el mismo promedio, va a estar más dispersa. ¿Y qué significa más dispersa? Gráficamente va a ser más aplanada y más chata. En cambio, si ahora veo la otra, bueno, la verde, la verde, ¿qué pasa? Tiene el mismo desvío que ¿quién? Que la naranja o la fucsia. El desvío es la concentración de los datos. Y el desvío es igual a la naranja. Exacto, fíjense que la forma de la naranja y de esta verde es la misma. ¿Pero qué ocurre con la curva verde? El desvío es el mismo. Cambia el promedio. Es decir, bien, cambia el promedio. En este caso, hablaríamos de un promedio que se trasladó a la derecha. Podría valer, por ejemplo, 14. ¿Sí? Entonces, en esta situación, comparándolo con la naranja, o sea, comparando estas dos, las dos curvas tienen la misma forma, pero están centradas en diferentes valores. ¿Sí? Bueno, y acá hay una regla que es muy importante, y les va a servir esta regla para cuando hagamos alguna práctica de modelo de parcial, que ni necesitan ir a la aplicación. La regla empírica. ¿Saben qué es algo empírico? Basado en la experiencia. Perfecto. ¿Qué basado en la experiencia? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice esta regla empírica? Que si yo tengo una variable que se distribuye normal, una variable, vamos a decir, X, yo sé que tiene distribución normal, y conozco el promedio y conozco el desvío, puedo saber aproximadamente la proporción de observaciones que van a caer en un determinado intervalo. Entonces, vamos despacio. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Vamos a decir que X tiene distribución normal, con promedio 10, o sea, este es el mu, y el desvío, dale 2. Entonces, simplemente sabiendo eso, nosotros podemos decir que, vamos a hacerlo gráficamente, está centrada en 10, la variable, en el promedio, y tiene un desvío de 2. Esta regla dice, entre el promedio más menos un desvío, es decir, le resto un desvío y le resto un desvío. Acá sería 10 más un desvío, o sea, más 2, porque el desvío era 2. Y acá sería 10 menos 2. Entonces, entre 8 y 12, por eso, el promedio más menos un desvío, en este intervalo, voy a obtener aproximadamente el 68% de mis observaciones.
Entonces yo tengo una idea de cuántas observaciones van a caer entre qué valores. Después ustedes pueden hacer un ejemplo 22. práctico para verificarlo, sí, pero esto se cumple. Aproximadamente, porque puede ser 68,5, 68,1, 68,9, pero ya tienen una idea, simplemente con saber que la variable es normal y cuál es el promedio y cuál es el desvío. Sí, vas a hacer una pregunta, Tomás, creo. No, vos habías preguntado entre qué valores. Ah, bien. Esto es lo que dice acá. En la distribución de probabilidad normal, aproximadamente el 68% de las observaciones, o sea, de los valores que esté tomando mi variable, se encontrarán entre más o menos una desviación estándar de la media. La media, recuerden que es el promedio. ¿Y qué más dice la regla empírica? Que entre el promedio, bueno, no me quedó muy dos desvíos, entre el promedio más dos desviaciones estándares, o sea, el promedio más dos desviaciones estándares, el desvío vale 2, sería entre 14, y acá el promedio menos dos desviaciones estándares, 10 menos 4, 6. Entre 6 y 14 voy a obtener aproximadamente el 95% de mis observaciones. Y como último, entre el promedio menos 3 desviaciones y el promedio más 3 desviaciones, o sea, el promedio sería, este valor sería el promedio menos 3 desvíos. El desvío valía 2, dijimos. Sería entre 4 y ¿quién? El promedio más 3 desvíos. Y entre 16, entre 4 y 16, fíjense que tengo más áreas justamente, uy, se me fue. Voy a tener aproximadamente la totalidad de mis observaciones, o la totalidad de mis observaciones lo podemos especificar como aproximadamente un 99,7%. Entonces, en este ejercicio, si yo les preguntaría, ¿cuánto es la probabilidad de que la variable que estoy estudiando sea menor a 4 o mayor a 16? ¿Qué piensa? ¿Cómo va a ser esta probabilidad? 1 Si el área menos. bajo la curva es 1, Restás el último ítem, 99,7. claro, En ese caso. es muy chiquita la probabilidad que voy a tener acá. Entonces, va a ser poco frecuente que los valores de mis observaciones caigan por debajo de 4 o por encima de 16. El 68% de mis observaciones va a tomar valores entre 8 y 12. Si yo, por ejemplo, estaría calificando, a ver, por ejemplo, las notas de un parcial con una escala que vaya de 0 a 20, por ejemplo, diría que tengo una probabilidad muy chiquita de que los alumnos saquen menos a 4 puntos o mayor a 16 puntos. Y que un 68% aproximado de mis alumnos va a tener notas entre 8 y 12. ¿Se entendió la regla empírica? Sí. ¿Mm? Esto es lo que tienen que saber entre el promedio más o menos un desvío, el porcentaje aproximado, entre el promedio más o menos 2 desvíos, el porcentaje aproximado, y entre el promedio más o menos 3 desvíos. Igualmente estaba el gráfico. Bueno, acá está mucho más lindo. En este caso, ¿cuánto valdría el promedio en este ejercicio y cuánto valdría el desvío? ¿Se dan cuenta? A ver si sale. Acá tengo una variable x, que no sé cuál es la variable x, pero me está diciendo que se distribuye normal. Tengo la curva normal. ¿Y el promedio cuánto vale? ¿Dónde está centrada la curva?
4.5. 4.5. 4,5. Exacto. Entonces, esta centrada en 4,5. ¿Y cómo harían para calcular el desvío? 0,72. Sería esta diferencia, ¿no? Claro, ¿Esta la diferencia? diferencia. Bueno, con esta diferencia. Porque decíamos que entre el promedio menos un desvío estándar y más un desvío estándar, voy a tener aproximadamente el 68% de mis observaciones. ¿Está? Perdón, no escuché. ¿Cuánto te dio el desvío? 0,72. Bueno, lo escribo acá porque no va a entrar. 0,72. ¿Y de dónde habrá salido este 7,94? De hacer el promedio, 4,5, más 2 desvíos. ¿Está eso? Espero que sí, porque... Igual yo calculé restándole a 4,5, le resté 3,78. Sí, es lo mismo, porque acá hay un sigma, un desvío y acá hay un desvío. Pero creo que están mal los números. Ah, capaz. Porque de 4,5 a 6,22 no parece que haya 0,72. ¿Cuánto es 4,5 más 2 por 0,72? O sea, el promedio más 2 desvíos. ¿Cuánto da, chicos? 5,94. Bueno, entonces acá hay un error. Este gráfico, eso porque fue copiado de un lugar y no se chequearon estos valores, los estoy chequeando ahora con ustedes. Pero entonces acá iría un 5,94 y entonces esto no puede valer 6,22 porque es 4,5 más un desvío. O sea, no va a llegar Tendría que ser 5,22. Claro, acá se confundieron. Quien hizo esa gráfica tuvo un pequeño error y bueno, yo la estoy viendo ahora. La cuestión es que ustedes, acá bueno, no pongamos los... Ustedes me supieron decir cuánto es un desvío estándar, ¿sí? Pero que ahí habrá que corregir la parte de los valores numéricos. ¿Se entendió o les hice mucho lío? Sí, se entiende. ¿Sí? Igual en el 1,06 también está mal, porque tampoco son dos veces No, hay más de 0,72. 2. No, están mal estos valores numéricos. Estos 4 valores numéricos están mal. Ustedes sepan, a ver, para no embarrar, ustedes sepan esto. Entre el promedio menos un desvío y el promedio más un desvío, ustedes van a tener aproximadamente el 68% de las observaciones. Después, entre el promedio, es un intervalo, ¿no? Menos 2 desvíos y el promedio más 2 desvíos, van a tener aproximadamente el 95% de las observaciones, o una probabilidad de 0,95, y acá una probabilidad de 0,68. Y entre el promedio menos 3 desvíos, como el límite inferior del intervalo, y el promedio más 3 desvíos, voy a tener aproximadamente un 99,7% de mis observaciones. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Esto sí es importante que lo sepan, ¿sí? La regla empírica. Entonces, conociendo que la variable se distribuye normal y conozco el promedio y el desvío, ya tengo una noción de qué proporción de observaciones voy a tener entre qué valores.
Ahí te leí, Baltasar. Sí, si no hay ningún comentario de alguien el viernes, queda para esa fecha. Bueno, vamos a continuar. Hay una distribución que tiene una particularidad que se la llama distribución normal estándar o distribución normal estandarizada. ¿Qué tiene de particular esta distribución? Ustedes cualquier variable X que tenga distribución normal, cualquier variable X que tenga distribución normal, con un promedio, vamos a hacer mu sub X, así saben que el promedio de X y el desvío de X, se puede llevar, o sea, se puede estandarizar a esta variable Z. Que esta variable Z es una distribución normal, pero siempre tiene promedio, por eso pongo promedio de Z y desvío de Z. Es decir, está centrada en 0 y tiene un desvío de 1. Entonces, entre menos 1 y 1, que sería el promedio de Z, más menos un desvío, ¿cuánto piensa que voy a tener aproximadamente de mis observaciones acá? 68%. Y después entre el promedio menos 2 desvíos y el promedio más 2 desvíos, como el desvío vale 1, entre menos 2 y 2, voy a tener aproximadamente el 95% de mis observaciones. Y entre el promedio menos 3 desvíos y más 3 desvíos, que quiere decir que entre el valor de Z menos 3 y 3, voy a tener casi la totalidad de mis observaciones, un 99,7 aproximadamente. ¿Qué quiere decir? Que valores de Z más chicos a menos 3, o valores de Z más grandes a 3, tienen una probabilidad muy pequeña. Por ejemplo, ahí yo podría encontrar un valor atípico o anómalo, un valor extremo que nosotros llamábamos. Por ejemplo, si un valor de la variable vale 8, tiene una probabilidad muy baja de ocurrencia, a lo mejor es 0,00000, entonces lo considero que es atípico. Bueno, la cuestión, ¿por qué surge esta distribución normal estándar o estandarizada? Es para que ustedes, cualquier variable X que tengan, con cualquier promedio y desvío, la puedan llevar a esta distribución normal estándar. ¿Y qué pasa con esta distribución normal estándar? Está tabulada en tablas estadísticas. Si ustedes van a ir cuando vayamos a la aplicación y van a la distribución normal, les va a aparecer directamente que el promedio vale 0 y el desvío vale 1. Porque por defecto está tomando la distribución de la normal Z. Igualmente, nosotros en la práctica no es necesario que a cada variable X la transformemos en una variable Z. ¿Sí? La práctica que vamos a hacer, la vamos a hacer con la aplicación y podemos hacer algún ejercicio de práctica que ni necesitemos la aplicación. Pero es importante que sepan que hay una distribución normal estándar, donde cualquier variable X con distribución normal la podemos estandarizar a esa variable Z. Y siempre tiene promedio 0 y desvío 1. Bueno, ¿cómo hacemos para calcular probabilidades? Fíjense cómo empieza esto. Si no cuenta con medios electrónicos, imagínense que ustedes no tienen una aplicación. El cálculo de las probabilidades tenemos que hacerlo con justamente esta variable Z, que tiene distribución normal con promedio 0 y desvío 1. Que como les digo, no es la idea. Se los mostramos para que lo sepan hacer, pero después en la práctica no es necesario. Entonces, si yo tengo una variable X, que yo sé que tiene distribución normal, conozco el promedio y conozco el desvío, y quiero calcular, no sé, la probabilidad de que X sea menor o mayor a cierto valor,
esta variable x la tengo que transformar en una variable z. Para la variable x transformarla en z se hace de esta manera. O sea, ahora vemos un ejemplo igual. El valor de z aquí es igual. Valor de x, le resto el promedio de x y divido por el desvío de x. Y así convertí mi variable x en variable z. Fíjense, acá tenemos un ejemplo. En el primer gráfico tenemos la variable x. Y en el segundo gráfico tenemos la variable z. Ambas curvas, fíjense que tienen la misma forma. Y el área que se busca, que está sombreada en verde, es la misma. Es 0,06681 en las dos situaciones. Entonces, si ustedes tendrían, por ejemplo, una variable x que les dice que se distribuye normal, con promedio 10, promedio, 100, perdón, y desvío 10. Entonces, está centrada en el promedio. Y a ustedes les preguntan, bueno, a ver, ¿cuál es la probabilidad de que esta variable sea menor 85? Es decir, ustedes tienen que calcular esta área. Ustedes lo pueden calcular con X, pero si no tuviesen, por ejemplo, una aplicación y tuviesen que ir a las tablas estadísticas, están obligados a ir a Z. Entonces, la variable X la transformo en Z. Y tengo que buscar este número 85, a quién corresponde, que es de X, a qué número corresponderá de Z. ¿A qué número corresponderá de Z? Y el área que acumule hasta ese valor de Z va a ser la misma área que yo quiero acumular hasta el valor de X 85. Entonces, ¿cómo hago para llegar al valor de Z? La probabilidad de que Z sea menor a quién. En vez de X, hago cambio de variable, Z. Menor a, y estandarizo. Es valor de la variable 85. Le resto el promedio. Es lo que tiene escrito acá, ¿no? Le resto el promedio, 100. Y divido por el desvío de X, ¿no? ¿Cuánto da? 85 menos 100 dividido 10. Supuestamente tiene que dar menos 1,5. Sí, da eso. Entonces, ahora yo le voy a mostrar en la aplicación. Vamos a hacerlo con la variable estandarizada, con Z y con X, para que vean que les da la misma probabilidad. ¿Alguien de los presentes tiene la aplicación? O puede buscar también alguna calculadora de distribución normal. Hay calculadoras también. Esto se llama, para buscar, digo, en línea, Distribución cálculo normal. de distribución normal. Bien. Distribución normal. Si alguien tiene la aplicación, en la aplicación que que venimos trabajando, les aparece, se llama normal, ¿sí? Búsquenla como normal. Y por defecto les aparece que mu, o sea, el promedio vale 0, y el desvío vale 1. Esto se lo da como completo. Y acá ustedes tienen que poner el valor de X que les interesa, y acá les va a dar la probabilidad. Por ejemplo, si yo pongo con menor. Menor igual, es lo mismo, mayor. Acá también le dan la opción de mayor. Entonces, si ustedes van a la aplicación y digo, no, ya que calculé Z, el mu vale 0, porque la distribución Z está centrada en promedio 0 y desvío 1. Esto lo dejo como está. El valor de X, en verdad, sería un valor de Z. Entonces acá tendrían que poner ustedes menos 1,5. Y ahí me tendría que arrojar, si pongo probabilidad menor, me tendría que arrojar esta probabilidad que está acá.
Si alguien lo tiene y lo puede corroborar, yo lo voy a ir haciendo también en la aplicación, a ver si da eso. El valor acumulado hasta menos 1,5. Da 0,06681. Sí, da igual. ¿A alguien le salió? ¿O alguien encontró alguna otra herramienta que lo pueda hacer? Bien, Rodrigo hoy me contesta que sí. Perfecto. Yo me perdí, profe. Ahí estoy usando una. Aquí la pasé. Los valores entonces era necesarios sí o sí son el promedio y el desvío. Y el valor que vos estás buscando hasta Esto, dónde acumular. claro. Uy, Bueno, creo que dejé ahora de lo. compartir. Sí, lo que vos buscaste ahí me lo abrió recién. Está bárbaro. A ver, para que estoy acá maximizada. Entonces no puedo ver el link que me mandaste. Pero sí, si le pones 0 y el valor de x sería menos 1,5. Y el signo, fíjate que está con mayor. Tenés que poner menor. Bueno, no, está mal que sea 1. A ver si pongo 1,5. A lo mejor me lo está tomando con... Ah, va con punto, Cecilia. Sí, sí, es yankee esto, parece. Mira, Me ahí pone punto. comparto pantalla de lo que puso. Acá está lo que encontró Cecilia. Entonces, acá si trabajo con la variable z, dejo 0 y 1. Acá pongo menos 1,5, que es el valor de z. Elijo menor, que está seleccionado, y acá ya me arroja la probabilidad, y con el valor de, acá que está pintado un coral, podemos decir, me marca el área, porque el 1,5 negativo estaría acá. ¿Sí? Ahora, a ver si en vez de hacerlo con los valores de 0, vamos, ya que usamos esta calculadora, lo hago con el valor de x. Era 100 el promedio y el desvío era de 10. Y quería yo acumulado hasta 85. Me tiene que dar la misma área. Fíjense que me da igual. 0,06681. No, que no me lo dejé 85. Ahí está, ahí me lo dejo. ¿Se entendió que ahí estoy trabajando con la variable x? Donde el promedio valía 100, el desvío valía 10, y yo quería saber cuánto era la probabilidad de que x sea menor a 85. ¿Sí? Lo pueden hacer. Sí, El que tenga la aplicación, chicos, cuando dice acá 0 y 1, en la aplicación les tira por defecto, esa aplicación también por defecto arroja 0 y 1, porque es de la variable z. Bueno, borran y ponen el promedio que quieren y el desvío que quieren. Ahí. ¿Está? Como hice recién. Me cargan el valor de mu, que es el promedio, el valor de sigma, que es el desvío, el valor de x es hasta dónde quieren. Bueno, acumular o también pueden tener menor o mayor. Bueno, ahí vuelvo al apunte. No, pero está buena también esta aplicación. Eso es lo que hice recién yo. Puse el valor de 100 del promedio, el valor 10 del desvío y el valor de 85. Y me dio la misma probabilidad. Entonces, de cualquiera de las dos maneras, tienen la variable x o la variable z, y si cuentan con medios electrónicos, pueden hacerlo directamente con la variable x, sin llevarlo a la variable z. Bueno, y culminamos con un ejemplo. ¿Alguien quiere leerlo el ejemplo? A ver si lo podemos hacer con la aplicación, porque está todo explicado con las fórmulas y demás, pero lo podemos ir haciendo también con la aplicación.
Porque acá está todo llevado a la variable X, a la variable Z. No son pasos necesarios que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Pero vamos a ver si entendemos cuál es la variable, cómo se distribuye, qué me está preguntando el ejercicio. Siempre en los ejercicios de normal es interesante que ustedes se puedan hacer un boceto, algún gráfico. ¿Ahí me lo lee? Hasta el ítem A, por favor. La resistencia a la compresión de una muestra de cemento es una variable aleatoria que se distribuye normalmente con media 6.000 kilogramos por centímetro cuadrado y desviación estándar 100 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Cuál es la probabilidad de que la resistencia de una muestra de cemento tomada al azar sea menor a 6.250 kilogramos por centímetro cuadrado? Bien, entonces, hay una variable. ¿Cuál es la variable que estoy estudiando? ¿A qué estoy estudiando? Resistencia a la comprensión de una muestra de cemento. Bien. Aparte me dice, la resistencia a la comprensión de una muestra de cemento es una variable aleatoria. Y es continua, ¿sí? Estamos hablando de resistencia. Y me da la media, o sea, el promedio, y me da el desvío. Entonces, si la defino como X a esta variable, la defino como X, puedo decir, como me dice, se distribuye normalmente, tiene distribución normal con promedio. 6.000, siempre ponemos el promedio primero y el desvío segundo, ¿sí? Le saco las unidades ahora, no, tampoco es necesario ponerlo ahora. Me pregunta, ¿cuál es la probabilidad, y acá es donde empezamos a trabajar con simbología, de que la resistencia, o sea, si yo definí a X como la variable de resistencia, de una muestra de cemento tomada al azar, sea menor a 6.250. Entonces, antes de ir a la aplicación, nosotros podemos hacer un gráfico. Acá tengo mi variable X, dijimos que está centrada en el promedio, o sea, en la media. 6.000. Es una, siempre tiene que formar campanular y simétrica. Y me piden que el valor sea como menor a 6.250. Es decir, lo que me están pidiendo es la probabilidad acumulada hasta este valor. Ustedes lo que, por ejemplo, me podrían decir, que saben que es mayor a 0,50, la probabilidad esta. No sé cuánto vale, pero ¿es mayor a 0,50? Sí, es re alta. Sí, porque hasta 6.000, ¿sí? Que es el valor del promedio, hasta 6.000 tengo 0,50. Y no sé cuánto es exactamente. Pero bueno, para eso podemos ir a la aplicación. ¿Dónde? ¿Qué tenemos que cargar en la aplicación? El valor del promedio, mu, 6.000. El valor del desvío, 100. El valor de la variable que me interesa, 6.250. Y elijo de menor, la probabilidad de menor. Si alguien lo tiene, con la calculadora que reciben en Ofreso de Cilia, con la aplicación o con cualquier otra herramienta, me puede decir cuánto les da. 0,99379. 937. Bueno, tiene lógica, ¿sí? Fíjense que aparte acá cuántos desvíos tengo. Tengo 2 desvíos y medio, porque el desvío valía 100, o sea, tiene lógica, que quede un área muy chiquita, superior a 6.250. ¿Se entendió? Sí, se entiende bien. Bien. Bueno, está todo resuelto esto, pero está resuelto llevando la variable X, estandarizando, pero, o sea, llevándolo a la variable Z. Ustedes, eso no es necesario que lo hagan, ¿sí? Punto B. Pero sí, por ejemplo, hacer esto. Que llevar a simbología lo que me está pidiendo en palabras. Punto B. ¿Cuál es la probabilidad de que la resistencia de una muestra de cemento se encuentre entre 5.800 y 5.900? Entonces, esto lo borro.
Ahora me está preguntando una probabilidad que quiero ver cómo me lo dicen ahora. De que la variable, dijimos que estaba centrada X, está centrada en 6000. Me pide la probabilidad de que esté entre dos valores. ¿Y esos dos valores cuántos son? 5.800 y 5.900. O ¿Va a ser 5.900 una por acá. diferencia de acumuladas? Bien. Esto sería lo que me pide, ¿no? Y acá marco 5.800 y acá marco 5.900. Si yo lo llevo a simbología, me está pidiendo la probabilidad de que mi variable X esté entre... El igual, si quieren lo ponen o no lo ponen. Es lo mismo, porque recuerden que en una variable continua, la probabilidad puntual, o sea, con el igual, es 0. Así que es indistinto. Ahora, ¿cómo hago para calcular esta probabilidad? Como bien dijo Tomás, dijo diferencia de acumuladas. A ver si entendí. Diferencia de acumuladas, ¿qué haría? ¿La acumulada hasta dónde? 5.900 y se le resta. Claro, pues 5.900 sería todo esto, ¿no? Claro. Al revés. La acumulada del 5.800, o sea, mayor, No, menos mayor a 5.900 lo tengo 5.900. acá. ¿Eh? Acá tengo 5.900. Por eso, La acumulada de 5.900 es todo esto. Y le resto la acumulada de 5.800. bueno, yo lo hice al revés. Pero te tengo que dar Es lo mismo. negativa. ¿Cuánto No, te digo? porque 13%. Lo hice mayor, digamos, o sea, la acumulada de la probabilidad de que sea mayor a Entonces no es acumulada. 5.800. Es antiacumulada, porque si usaste el signo mayor. A ver, yo lo que estaba diciendo, que creo que lo que decía Cecilia, era resolverlo así. Yo hice menor a 5.900 Como hacíamos diferencia de acumulada siempre. menos la que sea mayor a 5.800. Pero no sé si está bien. Sí, está Me dio bien. ¿Cuánto te dio? 0,81. Ahora vemos 800. porque tengo los resultados acá en el apunte. O sea, Pero esto es eso lo no mismo es que decir. 0,81, es mucho. Esto es F, o sea, acumulada hasta 5.900, y le resto la acumulada hasta 5.800. ¿Y cómo hago para saber cuánto es la acumulada hasta 5.900? Se van a la aplicación, van con el mismo mu y el mismo sigma, y el valor de la variable es 5.900. Entonces un Bien. signo me parece que lo puse mal. A ver, voy a hacer de nuevo. ¿Cuánto les da la acumulada hasta 5.900? O sea, la probabilidad de que X sea menor a 5.900. De todo esto acá. Sabemos que tiene que dar menor a 0,5, porque 0,5 acumula en 6.000. ¿Se entiende lo que estoy preguntando? Si ustedes en la aplicación Sí. ponen el valor de mu, 6.000. El valor de sigma, esperen que lo estoy haciendo yo también con la aplicación. El valor de mu, 6.000. El valor de sigma, 100. Acumulado hasta 5.900. A mí esta probabilidad me dio, fíjense ustedes, 0,15, 866. Sí, da eso. Y el otro da 0,2275. Claro, entonces usted lo que tiene que hacer es la diferencia de esas dos probabilidades. Y esta probabilidad, o sea, esta acá, que en verdad me quedó un área muy grande, pero es mucho más chiquitita, es 0,02275. Entonces, la diferencia de esta probabilidad y esta probabilidad va a dar respuesta a que la
a cuál es la probabilidad de que la resistencia de una muestra se encuentre entre 5.800 y 5.900 kilogramos por centímetro cuadrado. A mí me dio lo mismo que Rodrigo, pero lo había hecho al revés. Ah, O uy, sea, espera, mayor, estoy viendo todo el chat. Hasta 5.900. Ah, 5.800, ok. Pero si ustedes restan 0,02275 menos 0,15866, era negativo. no, profe, yo lo que te digo es que hice mayor a 5.800 menos mayor a 5.900. Ah, Y para ahí ver. te queda la diferencia. Ah, O lo vamos sea, a... el área queda para el otro lado, pero Vámonos. da lo mismo. Vamos a graficar lo que vos dijiste, para que ahora te sigo. Decime, hiciste. La probabilidad de que sea mayor a 5.800, Oh, perdón. Para que marco el área que nos interesaba. Esta es el área que nos interesa. Vos hiciste. Ah, mayor a 5.800. Ah, y le restaste mayor a 5.900. claro. Sí, Y está da lo bien. mismo, pero o sea, lo hice al Claro, revés pero nada hiciste más. con mayor. Vos hiciste con Sí. mayor. Está bien. ¿Qué pasa? Ustedes, claro, porque ahora tienen la ventaja de que no vamos a trabajar con tablas, porque se siguen usando las tablas estadísticas de la normal, y en las tablas estadísticas están tabuladas probabilidades acumuladas hasta un valor, entonces siempre tenemos que llevarlo al menor, ¿sí? Igualmente, en tu caso, como la aplicación te arroja también la probabilidad de mayor, está bien. ¿De acuerdo? Sí, sí. Igual ahora chequeamos los resultados a ver del A y del B. Ahí está. Esta diferencia me dio aproximadamente 13,59%. Ahí tienen la variable definida, tienen la variable diciendo simbólicamente cómo se distribuye y cuáles son los parámetros. Y bueno, háganle caso a lo que está resaltado en color. Esto es el paso intermedio, ¿sí? Con Z. Pero no se la compliquen. ¿Mm? Acá lo que está, esto sería acumulado, no está la diferencia. Este sería el valor acumulado hasta 5.900 menos 5.800. Pero está bien como lo hicieron, les dio lo mismo. ¿Está? Mi parcial va a Sí. ser como un ejercicio como el de recién en este tema, o más complejo, más o No, menos parecido. no, más complejo no. El viernes vamos a dedicarle a hacer práctica y ahí van a ver diferentes tipos de ejercicios. Este simplemente es un ejemplo, igual me falta el ítem C, ¿eh? Es un ejemplo de la teoría, ¿sí? Es como para dar introducción un poco. La fórmula con la integral, no la aplicamos, no. Ni los chicos que están con las tablas estadísticas, esas que yo les digo que son obsoletas, tienen que saber integrar esa fórmula. No. Tómenlo como que es a modo complemento de material, introducción. No, chicos, no. Profe, Sí, ¿la calculadora esa online se va a poder usar en el parcial? ¿O tenemos que hacerlo calculadora, nosotros? calculadora online, sí. No, lo que pasa es que ustedes no pueden hacer esto. Si nosotros le damos Eh, una tabla, la no de lo pueden recién, hacer. por ejemplo, sí. Si no, ¿cómo hacemos? O sea, o el Claro, celular, pero pero yo les puedo proponer un ejercicio de manera tal que no necesiten usar la aplicación ni nada. Como les pregunté antes, ¿cuál es la Con lo del probabilidad? empírico. Exacto, la regla empírica. A ver. Yo les podría preguntar, a ver, chicos, ¿me pueden decir cuánto es la probabilidad de que... Yo les doy como dato esto, imagínense, ¿eh? Le doy esto como dato.
¿Me pueden decir cuál es la probabilidad de que la resistencia a la compresión de una muestra de cemento supere los 6.250? Usted me lo tiene que saber responder sin ir a la aplicación. No vayan a la aplicación. 6.250 lo tengo por acá. Y yo les doy esta probabilidad. Esta probabilidad es de 0,9938. ¿Cuánto es la probabilidad de que sea mayor a 6.250? Y así es la resta, 1 menos ese valor. Ustedes sabiendo que el área bajo la curva es 1, 1 menos la probabilidad de que X sea menor a 6.250, esto por complemento, es igual a la probabilidad de que X sea mayor a 6.250. ¿Acá necesitamos usar la aplicación? No. Todavía no lo diseñamos el parcial, ¿sí? Pero les puedo decir que hasta ni necesitan ir a la aplicación. Si no le dejamos a usar la aplicación, pero para mí una calculadora online sí la podrían usar. ¿Sí? Vamos a hacer el ítem C. Ah, claro, No. 1 menos, ahí está. El ítem C presentaba una diferencia, porque fíjense que en el A y en el B pregunta probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad? Ahora, en el ítem C no pregunta cuál es la probabilidad. Dice, ¿cuál es el valor de la resistencia que es superado por el 95% de las muestras de cemento? Y acá es donde yo les digo, chicos, háganse un boceto del gráfico. Porque a mí me está dando una probabilidad. Y me está pidiendo un valor de quién. ¿De quién es el valor que me pide? Estaba centrada en 6.000, habíamos dicho. Eso se puede hacer restando los desvíos y eso. O no, hasta llegar. Justo pide el 95%. Está bien tu planteo. También igual lo pueden hacer con la aplicación. Ahora les enseño cómo hacerlo con la aplicación. Pero justo acá... Pero el planteo, ¿qué sería? ¿Qué tienen que calcular? Porque una probabilidad no tengo que calcular. ¿Qué tengo que calcular? Un Si mi valor que variable... debe estar a la izquierda seguramente porque el 95% lo tiene que superar. Entonces, ¿cuál es el valor de la resistencia? Lo que me está pidiendo es un valor de la variable, un valor de X sería, que es superado por el 95% de las muestras. Entonces, tengo que hallar este valor de X, que no sé cuánto es, de tal forma que toda esta probabilidad me dé, 0,95. Ustedes con la aplicación lo pueden hacer, además de la regla empírica, pero imagínate que si yo te hubiese dicho en vez del 95 el 80. Entonces ahí te complico, porque el 80 no está en la regla empírica. ¿Cómo harían para buscar este valorcito? ¿Cuánto voy a tener acumulado hasta el valor de X? O sea, la probabilidad de que X sea menor a la incógnita. X sub 0, vamos a llamarlo, ¿sí? ¿Cuánto es esta probabilidad acumulada hasta este valor? Si mayor a ese valor es 0,95, el área bajo la curva es 0,05. 1. Exacto. Entonces, si ustedes van a la aplicación, ponen mu 6.000, desvío 100. Ahora, el valor de X no lo conocen. Lo que tienen que poner es el valor, o ponen, ¿qué valor acumula? Podrían poner 0,05. Pueden poner, es decir, el valor de X lo dejan vacío. Y la probabilidad pueden poner con el signo menor y ponen 0,05. Y ahí le tendría que arrojar cuál es el valor de X que me acumula una probabilidad de 0,05.
O pueden también poner mayor y 0,95, de cualquiera de las dos formas. Lo diferente en el inciso C es que ustedes tienen la probabilidad y les pide un valor de la variable. ¿Alguien lo pudo hacer? A ver, lo voy a hacer yo. O sea, el mu y el desvío es el mismo, 6.000 y 100 respectivamente. Y pueden cargar la probabilidad. A ver si les da igual que a mí, 5.835, bueno, como 51, con dos decimales. Y si lo pongo con mayor y pongo 0,95, también me da lo mismo. ¿Lo pudieron hacer? ¿A alguien les salió, chicos? A mí no. No entendí qué poner en la X. La X tienen que dejarlo vacío, porque en verdad es justo el valor que vos tenés que averiguar. Es tu Entonces, en incógnita. el valor donde sea el resultado, ¿pongo algo? ¿O no? Ahí comparto la aplicación tuya. Va, tuya, la que... Mía ya. Ya tuya, ya te doy, ya te... Es la aplicación de Cecilia. Para que voy a compartir, a ver si me quedo abierta. Sí, está abierta. Entonces, acá dijimos que el mu valía 6.000, ¿no? El desvío era de 100. Ya me perdí, chicos, ayúdenme. Pueden poner mayor y ponen acá 0,95. A ver si me lo toma con punto o con coma. Y ahí me arrojó el valor de X, ¿lo ven? O si no pueden ponerlo con menor y le ponen 0,05 con punto. Y acá además me lo marca. Y es 5.800. Está el valor de X. Lo pueden poner con menor o con mayor. Si resulta mejor con mayor, listo. Ponen 0,95. Y de la otra forma, lo quise graficar acá con Paint. Creo, se supone que sería restarle 2 desvíos a 6.000. Me da que X tiene que ser menor a 5.800. O sea, no me da exactamente lo de la aplicación. Claro, porque lo de la regla empírica es una aproximación. Claro. O sea, aproximadamente el 68%, aproximadamente el 95%. Te da una idea. Una Y si idea fuera, bastante... si se pidiera hacerlo de esta forma, estaría bien, entonces. X menor a 5.800. 2 desvíos Si vos hacia la tenés, izquierda. y acá está tu mu, y vos haces 2 desvíos, vos entre dos, acá vas a tener un 95%, cuidado. Acá vas a tener un 95% según la regla empírica. Entre, ¿qué valores? 6.200 y 5.800. 5.800, sí. Entre 5.800 y 6.200 vas a tener un 95%. Pero le tienen que sumar este pedacito. ¿Sí? Claro, sí. Si yo te hubiese dicho en este ejercicio que la probabilidad acá sería 0,975, ahí sí, porque tenés 0,95 acá, entre 5.800 y 6.200. ¿Y esto cuánto es? Y 0,05, lo que me quedan las dos colas, dividido 2, es 0,025. Y 0,95 más 0,025, eso no, a lo mejor lo estoy complicando mucho, ¿no? Pero voy a... Lo que quería explicar es esto. Que si usted acá tiene una probabilidad de 0,95, que no era justamente esto lo que pedía el ejercicio, acá ¿qué me va a quedar? 0,05 dividido 2. Como es simétrica, estas dos áreas, bueno, que
imagínenla que son simétricas, son iguales. ¿Sí? Entre el valor 5.800 y 6.200, que es el promedio más o menos 2 desvíos, tengo un 95% de mis observaciones. Pero si no, yo le tengo que sumar, si quiero obtener justo el valor, no me sirve acá la regla empírica. Yo entendí que pedía un valor que el Valor de X, 95%, claro, de los números lo superen, como que sean mayores, pero entonces leí mal. Claro, la regla empírica te serviría si acá vos tendrías un área de 0,975. Porque tenés el 0,95 de la regla empírica, más esta cola, que es 0,05 dividido 2, es 0,025. Ahí te hubiera servido la regla empírica, porque acá tenés un 0,95. No sé si se logró entender un poquito más complicado, pero por lo menos que lo hayan entendido cómo se hace con la aplicación. Sí, hasta la aplicación estamos. Bien. Bueno, chicos, este sería el temario que resta, ¿sí? Ahí dejo de compartir. El apunte, a ver, me parece que terminaba con el inciso C. Sí, acá está el inciso C, un valor de x sub 0, que es aproximadamente el valor que les di a ustedes. Y acá damos por finalizado el apunte y la clase del día de hoy.